mi gente, hablo Centeno. Esta es una edición especial del podcast que es la que hay PR, ¿verdad? Como motivo de estos días tan difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? A causa del virus. Hicimos una serie de preguntas, ¿verdad? Para las personas que tienen negocio por cuenta propia y también a los ciudadanos, ¿verdad? Con temas de interés. Me encuentro hoy con mi papá, Pablín Centeno. ¿Qué tal? Que como a las 4 más o menos te entrevistó Carlos Collazo, ¿verdad? Periodista de Barranquita. Sí. Siempre muy ameno, ¿verdad? Él siempre busca ¿cómo es? Se nos interesa por noticias de importancia y relevante, ¿verdad? Que están pasando acá en el centro de la isla, que a veces no se habla mucho. Pablín, queremos, ¿verdad? Comenzar con los incentivos para los pequeños y medianos comerciantes. Se está hablando, ¿verdad? De un incentivo de $500 para los que trabajan por su cuenta propia. Pero que muchas personas, ¿verdad? Tenían esa duda si ellos, ¿verdad? De verdad podían optar ¿verdad? Por ese incentivo. Como tal, se estaba requiriendo, ¿verdad? Para que cualificara para el incentivo de los 500, que trabajara por cuenta propia, tiene que tener registro de comerciante a su nombre, ¿verdad? Como DBA o como individuo. Si ya tenía registro de comerciante y estaba registrado ya en Suri, automáticamente te iba a enviar un enlace a tu email para que entonces te conectara con Suri y ahí entonces, ¿verdad? Poder llenar tu información y que te llegara como tal el incentivo de los 500. Ya gran parte, ¿verdad, Pablín? Que estábamos escuchando los otros días que llegó gran parte, que es bueno, ¿verdad? Porque, ¿verdad, Pablín? ¿Qué piensas de estas personas que no son comerciantes como tal, tienen su comercio, pero que como trabajan por cuenta propia, ¿verdad? Le dieron ese incentivo o ese estímulo económico? Bueno, la situación que estamos viendo es algo novedoso. Estamos pasando por una crisis de una pandemia, el llamado coronavirus. Y este es un virus tan peligroso que en pocos meses, desde que se explotó allá en China, pues vino y prácticamente cubrió el mundo en 4 o 5 meses. En Puerto Rico, como ya tenían un tanto vamos a decir, estaban viendo lo que estaba pasando en otros sitios, pues la gobernadora, algunos dicen que fue un poquito tarde, pero por lo menos se adelantó y declaró lo que llaman el toque de queda, donde pues la población tenía que estar encerrado en su casa y evitando tener que salir a la calle y exponerse al virus, porque como el virus es algo invisible, la persona se contagia con la saliva, o sea, con el hablar, y eso es algo que inmediatamente se aloja en la garganta y dicen los que saben, porque yo no soy médico, pero lo que he leído es que entonces pasa a los pulmones y prácticamente pues como que cubre los pulmones como si fuera una tela de araña y como que lo ahoga. Entonces, ¿qué pasa? El estado que nosotros tenemos, pues quedarnos en nuestras casas, pues nadie está trabajando, el gobierno sabe que tiene que hacer algo. Estados Unidos se aguantó un poco, pero ahora el presidente, al ver que la cosa iba en serio, pues entonces empiezan a estudiar qué cosas, qué alternativas se pueden buscar para ir mientras se trabaja con el coronavirus en el hospital y todos estos problemas que se tienen de las mascarillas, de las máquinas de respiración, la cabida de los enfermos, etcétera, etcétera. Pues están buscando la situación de cómo bregar con la situación económica. ¿Verdad, Pablín? Otro incentivo que había era el de los 1.500. A las personas que no cualificaron, ¿verdad? Para los 500, porque ya como tal tienen negocios que son pequeños o medianos, pues cualifican para los 1.500. También hubo mucha incertidumbre porque si la persona era por cuenta propia, pero también la persona tiene algún empleado, ¿verdad? O trabajando donde le trabajaban a alguien por cuenta propia, pues también podía, ¿verdad?, cualificar para los 1.500. Entonces hubo ese debate y dado ese debate, pues entonces si ya ¿verdad?, cualificaste para los 500, pues sí puede otra vez llenar serán 1.000, porque ya te dieron 500. ¿Verdad? Para esos pequeños y medianos comercios, ya hay más o menos lo que dice, ¿verdad?, en cuestión de los términos. Que tu negocio no exceda los 50, ¿verdad?, empleados. Tiene que tener menos de 50 empleados. Que tu volumen de negocio no exceda los 10 millones anuales. Debe estar también debidamente registrado en Suri. También seguro social patronal
¿verdad? Que tienen que estar bien registrados en lo que es Hacienda, Suri, para entonces hacer el enlace. Es bien fácil, a ver si le encuentro por aquí la página. Era bien fácil de acceder. La cosa es, Pablo, que mira, para el nombre, mira, para las personas, ¿verdad? Para el incentivo es refuerzoeconómico.com. Ahí hay una información que es bien fácil de llenarla para que entonces le cualifique, ¿verdad? Para los 1.500. Lo que te iba a decir es que el secretario de Hacienda, ¿verdad? Un muchacho joven, ha estado bien activo, como utilizan mucho los medios de internet y de comunicación, y prácticamente en tiempo récord le envió esos $500, pero como eso lo hacen tan rápido, muchas veces no cubren todas las bases. Ya se dieron cuenta que si le daban los 500, pues al otro le iba a dar los 1.500, pues ahí había como un conflicto. Entonces pues decidieron que el que recibiera los 500 pues y llenara en el otro lado, pues se le dieran 1.000. Y esto, pues que yo diría que eso no es mucho dinero, porque en realidad hoy día los salarios y el costo de la vida en Puerto Rico pues es alto, y decir $500 pues no da para mucho. Porque pensaban que iba a ser como 2 semanas, ¿me entiendes? Pero exacto, ya ves que esto se está extendiendo más, pues por lo menos es algo, ¿verdad? Porque tampoco dicen que a los que recibimos seguro social nos van a enviar en algún momento dado $1.200. Tú dices, ya, $1.200 son buenos, pero si tú estás demasiado de mucho tiempo en esta situación de encerramiento, y tú tenías ya otros negocios, otros ingresos, otras actividades, y que no puedes hacer, te tienes unos compromisos, pues entonces toda esta cosa de la economía es como algo en cadena. Entonces pues si tienes ese ingreso, pues tienes un carro, pues entonces no puedes pagar el carro, la casa, los préstamos. Por ejemplo, aquí cerca de mi casa pues está un muchacho que el papá se llama Ramón Rivera López, pues entonces son dueños aquí de los negocios, de los edificios donde está lo que llaman el sector de la gallera. Pues entonces él tiene que cobrar su renta, pues esos negocios están cerrados. Es que es difícil, no estás haciendo ingresos, como, ¿verdad? Cómo pagar la renta. Entonces, ¿cómo tú vas a pagar la renta? Yo decía a los amigos, ¿verdad? Yo decía, pues ¿cómo le va a pagar? Por ejemplo, vienes a cobrar al de la panadería, que quizás no ha vendido ni $100 en el mes. Entonces, ¿qué pasa? El de la panadería, pues dice, yo no tengo chavo, pero entonces pues yo tengo que cobrar porque nosotros vivimos de la renta. Sí, se crea un problema mayor. Toda esa dinámica que se da alrededor del problema de esta cosa del coronavirus, pues según estamos monitoreando la situación con los hospitales y el miedo que uno tiene a llegar a un hospital y no tener cabida, pues la economía es algo que vaya a la par, o sea, porque una cosa como que entrelaza a la otra. No, y también, por ejemplo, ¿verdad? Otras ayudas era para el desempleo, que sé que, ¿verdad? Aumentaron, eran 700 algo, me acuerdo cuánto es el detalle bien, pero, ¿verdad? Personas, ¿verdad? Para cualificar o requerir reclamación, ¿verdad? Del desempleo, necesitaban número de seguro social, nombre y dirección del último patrono, y fecha y comienzo y último día de trabajo. Ahora el desempleo, está todo el mundo, ¿verdad? Llenando para desempleo, porque es inevitable. Si estás un patrono, no estás generando ingresos, te cesantearon, ¿verdad? O ¿verdad? Se quedan sin trabajo. Las personas están llamando. Obvio, no puedes ir a la oficina porque no puedes tener contacto, ¿verdad? Con otras personas. Pero dentro de todo, no hay más opción. Creo que es por teléfono o por correo electrónico. Para personas que trabajan por cuenta propia, estaban diciendo, ¿verdad? Por término de desastre, algo así, igual que de María, pero estaban mandando a la persona a solicitar por FEMA y por el Departamento del Trabajo Federal. Todavía no he visto que bajaron una carta circular, ¿verdad? Con esa información ya final, pero se está hablando ya de eso. Lo otro era los préstamos. ¿Te acuerdas? Para que también escuchamos de los préstamos. Por SBA también salió más o menos, si encuentro la información por aquí, salió una información. Me perdió ahora por aquí, pero que era... De los préstamos, yo cuando vino la cuestión del huracán María, había un préstamo para hacer un muro frente a casa, y a la verdad que son 25 años que me tengo que lamber, 25 a 30 años, pero hay que pensarlo 2 veces. Pero en este término es, por ejemplo, para los patronos que siguen pagándole la nómina a sus empleados,
o también si tienen inversión de gastos, utilidades, que es agua, luz, teléfono, renta. No sé si tiene algún equipo, no encuentro por aquí el enlace que tenía aquí guardado. Comprar algún equipo, pues sí, podías coger un préstamo y te lo perdonaban, pero siempre y cuando cumplieras con ese requisito, que era para seguir pagando la nómina y utilidades. En cuestiones de equipo, yo voy a dar el link más adelante para que ustedes lo vean, que también era, ¿verdad?, de gran ayuda. Pues es que es necesario, Pablin, estimular la economía, porque te acuerdas que nosotros muchos jugando pelota dura, que se habla que solamente era parte de la salud. Y está bien porque es necesario, pero también tienen que dar un estímulo económico, porque no sabes hasta cuándo va a pasar esto. Sí, la suerte que nosotros tenemos, que no la tienen otros países, a mí me da pena, porque yo veo, los otros días estamos viendo en Ecuador, en República Dominicana, en unos sectores, que ellos tienen que levantarse como puedan. Nosotros tenemos la suerte de tener una relación con Estados Unidos, se llama territorio, colonia, pero que nos dan una cantidad de dinero por encima de lo que le dan a la capital de Estados Unidos, que es Washington DC, que no es estado. Washington es un territorio donde está la capital, por ahí por Islas Vírgenes, una serie de territorios como Puerto Rico, pero como Puerto Rico tiene más habitantes, recibe más fondos. O sea, Puerto Rico hay que estar pendiente, y en eso pues Pablito es el que sabe, claro, estar registrado en donde quiera que haya que estarlo. Sí, que mucha gente está asustada ahora porque nunca quieran cumplir con las reglas y leyes y reglamentos de Sur y de Hacienda. Exacto. Entonces, pues ahora aquí en los estímulos económicos, pues obvio que Hacienda te va a pillar por algún lado. Exacto. A lo mejor te da los incentivos o te da las ayudas, pero sabes que más adelante es información que tú le brindaste a ellos que ellos no tenían de ti. Exacto. Y ahí te van a pillar de alguna manera u otra. La situación es que uno tiene que tener cuidado de los fondos que, si ya está registrado, de los fondos que uno recibe, porque normalmente pues son a base de préstamos, depende también de los ingresos que uno tenga, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que hay que tener, estar pendiente, quizás, ¿verdad?, orientarse con Pablito, que ya estudió eso y conoce eso con más profundidad, porque en realidad se pueden perder muchas ayudas que vienen del gobierno tanto local como el gobierno federal de los Estados Unidos, por falta de conocimiento, de saber dónde llenar, a dónde llamar, qué formularios llenar. Y sería bueno, ¿verdad?, que usted se busque a un contable de su confianza. Claro, un abogado también que lo oriente. Un abogado de su confianza que más o menos le oriente y que le cumplimente o le llene los documentos que usted tiene que llenar. Porque toda esta cosa de fondos, como son fondos de gobierno, pues tienen que estar sujetos a unas regulaciones. A unas reglas, unas regulaciones, porque no se los dan así al huipipío, como decimos en la calle, sino pues ellos hacen cheque o pagan o donan a base de una documentación y unas evidencias que luego tienen que guardar, porque están sujetos a que los velan, que los fiscalicen, que los evalúen. A ver si encuentro por aquí, ahora me sale yo tenía por aquí, que lástima. Mira aquí. El de los préstamos, para decir más o menos la información a las personas. Pero que Pablin, antes, ¿verdad?, lo que busco, sé que también querías comentarme sobre las empresas privadas, ¿verdad?, de negocio del centro, que se están viendo afectados en términos de los bancos, farmacias y supermercados. Sí, es que, como yo, ¿verdad?, no es por echarme la que fui alcalde y esa cuestión de guía, sino que más bien esas experiencias que yo tuve en el municipio, pues aun cuando ya no estoy, pues la siento, el efecto de este problema que estamos teniendo con el coronavirus en la gente. Por ejemplo, aquí hay en Comerío, Barranquita, Naranjito, Orocovi, son pueblos pequeños y hay mucho negocio pequeño. O sea, ¿cuántos negocios pequeños, como el de la barbería, el mecánico, la gomera, los chinchorreos, o sea, la comida, etcétera, etcétera, pues hoy día pues no están funcionando? Entonces, que la cantidad de personas jóvenes, ¿verdad?, pero quizás padres de familia que no están generando un ingreso, entonces pues se las ven duras para poder funcionar en este tiempo. Entonces ya nosotros yo diría que en un mes, 2 meses, yo creo que no más, pues vamos a tener que ir a la calle
y lo que vamos a encontrar es un ambiente completamente distinto, o sea, antes del coronavirus y después del coronavirus. Sí. Y toda esta o sea, el momento que estamos en las casas, ¿verdad? Quizás escuchando radio, viendo la televisión, pues ya es tiempo de ir pensando que cuando yo vaya a la calle, pues qué cosas debo cambiar, qué cosas me voy a encontrar. Sí, pero ahora tienen que ir con guantes y mascarilla, que eso es primordial. Guantes, mascarilla, quizás cambie el estilo del negocio, tiene que cambiar de alguna manera. Ahora sí, la operación. Exacto. Es inevitable. Y entonces, pues, ver cómo uno volver a empezar, ¿sabes? ¿Cómo me puedo levantar? Normalmente va a ser a base de préstamos. Entonces, pues, ¿qué préstamos de lo que se me ofrecen? Porque ahora quizás van a llover las ofertas de préstamo. En términos de préstamo, conseguir la información aquí. Yo tengo el link en mi página de CC2PR. Por lo menos que tienen que tener, ¿verdad? Para ser elegible, ¿verdad? Vamos a tocar esto por encimita. Tener menos de 500 empleados. Que hay 50 aquí por aquí que decía más bien para qué era. Okay, era para salario, algún pago de beneficio. Hay una parte que decía que era para las rentas, utilidades, que por lo menos es bueno, ¿verdad, Pablo? Y el link yo lo voy a dejar en mi página para que entonces, ¿verdad?, ustedes puedan enterarse. Pero yo le hice aquí un listado a Pablo porque Pablo tiene que aprovecharlo. Antes de comenzar, ¿verdad?, una recomendación que hicieron una reportera de Guapa los otros días, que te acuerdas que estábamos comentando que fue bien interesante. El reportaje fue a Lourdes Corujo, que ella es asesora financiera. Y en estos tiempos, ¿verdad?, como estábamos aparte de la economía, era importante pues evaluar tu situación fiscal en términos de tu dinero, tus deudas y reservas. Pues sabemos, ¿verdad?, como no estamos trabajando, la mayoría de las personas no estamos trabajando, pues sí, pues hay que tener conciencia en qué gastar el dinero, ¿verdad? Obligatoriamente sabemos que el alimento es primordial, eso es inevitable, saber con cuánto cuentas en el banco, porque si te tardas en cobrar, estaba hablando para también, tengo reserva, solicitar la ayuda, hablamos de los incentivos de los 500, 1500 y del préstamo, que son incentivos, ayudas económicas, ¿verdad?, que para estos tiempos, igual que el desempleo, para los que cualifiquen, también si tienen algunos préstamos en cuestión de hipotecas o carros, se está diciendo que llamarán, ¿verdad?, a sus acreedores para pedir un tipo de moratoria. Tienen que tener cuidado porque no todos están dando moratoria, ¿verdad, Palen? Que también está hablando mucho eso por las noticias, no todo el mundo está dando moratoria. Pero que sí, ¿verdad?, por lo menos, si te pones a pensar, tienes razón lo que dice ella, en términos, ¿verdad?, para tener conciencia en qué vas a gastar bien el dinero y tu reserva. Otro tema que a Stalin siempre le gusta, ¿verdad?, que son como yo los el corito del café de las 3, que son para adultos mayores, para no decir el viejo porque se enchisman. Pablo, ayudas que estabas viendo que eran necesarias, porque sé que tienes muchas amistades o conoces mucha gente mayor que están en sus casas y no tienen que llevar a la compra, o que le hiciera compra, o llevarle medicamentos. Pablo, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, lo que pasa es que yo escribo todos los días, trato de escribir en el Facebook, pues leo el periódico, la noticia del día, algún resumen. Pues entonces dentro de ese ambiente que yo me muevo, ¿verdad?, pues veo un señor haciendo, como esperando la guagua con su mascarilla. Yo bajo, que tuve que bajar a mi barrio, allá al Salto, a la casa de mis padres, y subo y lo veo con la mascarilla y dije, oye, si le doy pon, ¿verdad?, pues me puede contagiar, pero... Uno no sabe en esta situación si te baja la ayuda, porque una persona mayor que necesita ayuda, pues no sabes qué hacer. Entonces, ¿verdad?, con la cuestión religiosa, y yo dije, pues ahí fue que compré la mascarilla que estaban vendiendo en la farmacia, me puse una mascarilla y dije, pues lo voy a llevar al pueblo, porque la guagua del pueblo no está pasando. Entonces en Comerío, ustedes saben que cada ruta hacia los barrios pues tiene una guagua y ya la gente sabe a la hora que sube y que baja. Así que ahora mismo no está disponible. Exacto, pues entonces la guagua del pueblo no está disponible. Pues yo fui, por mala suerte, no conseguí al Señor, o sea, no lo vi, pero eso me creó mi mente, mi conciencia, y decir, caramba, ¿cuántas personas mayores están en sus casas? No está la guagua del pueblo. Ellos tienen que ir a la farmacia, tienen que ir al hospital o al médico, entonces no pueden ir.
le llevarán comida, o sea, tendrán para comer, o sea, entonces de ahí escribí, creo que Econo estaba haciendo su oferta, no sé si estará, y me parece que lo vi en algunos de los planes médicos que están también llevándole los medicamentos a la gente a los hogares, o sea, que son unos detallitos que a veces uno ve y está en lo grande, quizás en estar pendiente a que si la gente sale o no sale, pero son detallitos, ¿verdad? Que son esas personas son que son detallitos más de cuidado. que personas que están en los barrios, en las comunidades, que no tienen quien los mueva, que la guagua del pueblo ni las guaguitas públicas pasan, a veces tienen hasta un carrito y se le ha dañado, pues ¿qué pasa? Está cerrado el autopar porque no tiene dónde comprar las piezas, entonces pues yo había hasta sugerido que sea el municipio o alguna oficina, no sé si bombero o la policía, pues tengan como un banco donde puedan haber 3 o 4 teléfonos, entonces se pueda anunciar donde se le diga a la gente, mira, cualquier situación que se relacione con salud, ¿verdad? O cualquier situación de emergencia, pues llamen ahí. Entonces desde ahí, pues ese banco, ahorita estás hablando con Carlos Collazo de qué pueden hacer los municipios, o sea, qué pueden hacer los alcaldes. Pues entonces, a veces por la tirantesta que hay de política, pues el gobierno trabaja por un lado, a las agencias por otro lado, el municipio por otro lado. Entonces, quizás, si no hay un esfuerzo conjunto, pues allá, por ejemplo, el alcalde de Villalba y el alcalde de San Lorenzo quieren, no dejan entrar a la gente, o sea, paralizaron, qué sé yo, las cajeteras. Pues entonces se ponen a hacer unas cosas estrambóticas sin ver si la ley lo permite, y se ponen, tú sabes, quizás algo como político. Pero entonces si el gobierno se uniera y hubiese el analizar sobre la mesa un plan, pues le podrían delegar a los alcaldes pues ciertas facetas, ¿verdad? Fases dentro de la crisis, y una de esas pues sería ver cómo se atienden, inclusive pueden haber personas impedidas en las casas que no tienen, ahora mismo no comen o no hay quien los atienda. Y que eso pues imagínate si se contagian. No, es igual también de contagio, que muchas personas se le dicen quédate en tu casa, o igual muchos policías infectados, que también se está hablando de eso, que la crisis que puede haber imagínate, si nos quedamos sin bomberos y policías. También la situación que hablamos los otros días era de técnicos médicos y enfermeros y enfermeras, ¿verdad? Que lo estaban cesanteando, que era vital importancia ahora que está este virus, cómo iban a cesantearlo, que era mantenerlos por si acaso, porque había un incentivo, una ayuda federal que era para eso mismo, que era para lo de la salud, ¿verdad? Lo que pasa, Pablito, es que, por ejemplo, uno aprende en esta cosa del periodismo, pues uno aprende que a veces la noticia tiene dos caras. O sea, cada situación a veces tiene dos caras. Por ejemplo, en Comerío está lo que llama la Corporación de Servicios de la Montaña, que está en Comerío, Naranjito, Barranquita, Orocovi. Pues, ¿qué pasa? Al ellos no recibir unos fondos que se supone que recibieran, la gente, por miedo a contagiarse por el coronavirus, pues han dejado de ir a las citas médicas. Ya no están yendo al hospital, no están yendo a los médicos. Entonces, los hospitales dependen para sus ingresos de la masa de gente, pacientes, ¿verdad?, que van a sus citas médicas y que van al cardiólogo y que van a cada especialista, sí, más a los hospitales. Pues entonces, al no estar asistiendo la gente a los hospitales, pues entonces ellos no generan ingresos. Se vieron que casi todo el problema estaba localizado en las salas de emergencia con el coronavirus, y el resto de los empleados no tenían trabajo. Pues entonces los cesantearon. El secretario de Salud, cuando sale el alcalde de Naranjito y otros alcaldes y presenta la situación, pues le dice que ya esa asignación estaba aprobada en los Estados Unidos y qué sé yo ni qué. Pero aún así, los dueños de hospitales, pues al no tener el dinero en caja, pues quizás por miedo a que le llegaran o no le llegaran los fondos, pues tuvieron que cesantear a esa gente. Pues que entiendo que el secretario de Salud nuevo, que se ve que es una persona, ¿verdad?, que está metiendo mano, pues debe estar en estos días atendiendo la situación. Pero lo que quiero decir es que a veces uno ve la cosa desde un ángulo,
pero entonces tiene que entonces buscar el otro ángulo. Y eso se llama en el periodismo, ¿verdad? Buscar las dos versiones. De, por ejemplo, aquí pues se habla de la gobernadora anoche, hizo una preguntar ahora, ¿qué tú piensas una conferencia de prensa? La conferencia de prensa, ¿verdad? Que en donde anunciaron que cierre mayormente a la gente lo que más que le interesa era su mercado, que se iban a hacer al viernes, sábado y domingo. Todo esto es, no, ¿verdad? Que estamos hablando ahorita que fue porque no eran de los millones que se aprobaron para comprar las pruebas, que nunca llegaron y se canceló todo ese revolú. Es verdad, se canceló pero no llegó el dinero todavía. No se sabe qué puede pasar con eso. Que fue como para deriversar, que no se hablara de eso, y pues tocó este tema. Háblanos un poquito sobre eso, Pablo. Esa noticia es un poquito complicada porque yo estaba viendo El Condominio, que es un programa viejo y como no habían en televisión, entonces cortan conferencia de prensa de la gobernadora y yo dije, adiachi, pensé que se estaba acabando el mundo. Pues entonces viene esa hora sin anunciar previamente. Viene una noticia boba. No, que vamos a cerrar el sábado y que qué sé yo ni qué, que hay tanto, bla, bla, bla. Pues entonces, cuando prendo el radio por las mañanas, los analistas, ¿verdad? Porque en esto de los analistas, el periodista a veces tira a favor o tira en contra. Si oyes a Dávila Colón es a favor, pero si oyes al otro, o sea, pero que ellos dijeron que entendieron que fue una estrategia, porque es que explotó anoche, pues estaba por explotar una noticia que le dan 19 millones de pesos a un contratista de cemento y clavo para que se pusiera a buscar una qué sé yo, no sé si es mascarilla o respiradero, que le meten 19 millones. ¿Eran para respirar o eran pruebas? Yo no sé si era pruebas, yo creo que eran pruebas, porque era 1 millón de pruebas. Yo creo que eran pruebas. Eran pruebas, pues entonces 19 millones lo ponen al tipo. Supuestamente era para hacerlo de antes, no lo pudieron hacer allá. Pues entonces tienen que devolverle esos chavos. Imagínate, después que aquel tipo tiene 19 millones, devolverlos para atrás. Entonces cuando empiezan a investigar, pues son personas allegadas al partido de gobierno, que son depositantes de las campañas. Entonces tienen unos grupitos que cuando vienen estas crisis, sea la tormenta, los temblores, se aprovechan. Entonces nos dicen, vamos a hacer una subasta para ver quién viene, que ofrezca, porque ¿verdad? Cada quien hay industrias que se dedican a cada cosa. Si es para construir casas, si es para medicina, o sea, para lo que sea, pues ya están unos laboratorios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pues entonces estas personas pues se hablan entre sí en un grupito, ¿verdad? Que tienen, yo diría que es estilo mafia, que tienen, mira, tú no puedes conseguir esto, pues entonces valen a 3, lo ponemos a 10. Entonces, cuando la situación estaba por explotar, que iba a ser la noticia hoy de Grandes Ligas, pues entonces aparentemente los estrategas de la gobernadora dijeron, pues vamos a hacer una conferencia de prensa y nos inventamos que el sábado vamos a cerrar. Que la gente lo que chocó también, aparte de esa noticia, fue, va a ser el viernes, sábado y domingo, el PAN lo adelantas en la semana, va a crear un caos y creo que están los supermercados explotados. Exacto. ¿Verdad? Que creó un problema. O sea, la gente criticó, esta mañana oyendo radio, pues critican que hubo un ministro que dijo que iban a cerrar todo, que se fueran a comprar y creó el caos, que hasta lo arrestaron. Pues eso mismo hizo la gobernadora, o sea, le dieron chavos a todo el mundo, van a cerrar viernes, sábado y domingo. ¿Y qué pasó? Esta mañana los supermercados amanecieron abarrotados. Entonces, ¿qué pasa? Por eso uno siempre en estas cosas de noticias, pues tiene que buscar como que los dos ángulos. Porque la gobernadora en este caso, ¿verdad? Y también pasa con los alcaldes, usan unas estrategias de publicidad. Porque ellos tienen unos publicistas. Entonces ellos se preparan de cómo le van a llevar al pueblo tal o cual noticia que les sea de beneficio. Entonces, pues normalmente cuando hay una crisis o hay un caos, pues el estratega pues estudia cómo le vamos a pintar esto al pueblo para que el pueblo pues nos crea o le caigamos bien en lo que hacemos. Pero que muchas veces no necesariamente eso es verdad, sino detrás de esa noticia pues puede que ocurra lo que pasó aquí, que había otra noticia más fuerte que a la gobernadora no le convino, no le convenía. Y se inventaron esa. Bueno, Paulín, ya para irnos, ¿dónde te consiguen?
En Facebook, Pablo Centeno Rivera. Pablo Centeno Rivera. Ahí me consigues como CC2PR en Instagram y en Facebook. Dejé ya varios links sobre las ayudas, más información, ¿verdad?, sobre las penas que tienen que entrar para los incentivos y los préstamos. Una página que escuché el otro día que me gustó, que están dedicando a hacer como que live o conferencias para orientar a los empresarios. Se llama Business in a Box Consulting. Sigan en Facebook, ¿verdad?, que es bien grato porque son un grupo de empresarios que están orientando y ayudando a pequeños y a medianos comerciantes en estos tiempos. Así que ya saben, me consiguen como CC2PR en Facebook y en Instagram. Ahí lo consiguen como Pablo Centeno Rivera. Muchas gracias y creo que pronto vamos a hacer otra casa informativa porque hay un grupo de comerciantes, ¿verdad?, que nos pidieron que nos orientaran en diferentes aspectos, tanto en términos económicos como sociales. Nada, muchas gracias, Pablín. Por último, Pablito, yo quisiera decir que estemos todos tranquilos, estamos en nuestras casas. Siempre es bueno hacer una oración. O sea, yo estaba escuchando porque hay diferentes tipos de religiones en el mundo, pero ayer en CNN estaba hablando un Kala que escribe libros y decía que los hindúes hacen tal oraciones, por ejemplo los cristianos hacemos el Padre Nuestro, ¿verdad?, la que es la oración universal, y que eso tenía un efecto. O sea, a veces lo rezamos como el papagayo, como dice, pues que tú haces una oración, ¿verdad?, pidiéndole a Dios que nos ayude a lidiar con este problema, pues eso funciona. O sea, tú dices, Señor, yo confío en ti, yo voy a echar para adelante, yo voy a tratar de ser lo mejor posible y quiero que tú me des fuerzas, y eso trabaja. O sea, que no es cuentos de camino, sino que una oración, un pensamiento religioso positivo te ayuda a enfrentar estas crisis. Por eso los invito a que al momento de acostarse o de levantarse siempre hagan una corta oración, que eso te va a trabajar y te va a dar como un aliento espiritual para enfrentar esta crisis que nos da miedo, que es en verdad lo que estamos viendo son miles y miles de personas que mueren, y que el contagio es una cosa que, como eso no se ve, pues cualquier persona nos puede contagiar y podemos contagiar a otras personas a su vez, por lo cual pues hay que estar encerrados mientras podamos y que se pueda descubrir un antídoto, una medicina que nos pueda permitir salir afuera, porque a la larga nos vamos a contagiar todos. Lo importante es que podamos ir al médico y que como una vacuna, ¿verdad? Una vacuna como la gripe y podamos levantarnos o sea, nos podamos curar. Bueno, Pablo, pues muchas gracias, mi gente, se me cuidan. Y nada, nos vemos en la próxima cápsula informativa. C2 es una compañía que ofrece servicios de manejo de redes, consultoría, mercadeo de marcas, fotografía, producción de videos, arte gráfica y cobertura de actividades. Se enfoca en el área de deportes, turismo, cultura, entretenimiento y comercios. Además de su fundador, Pablo Centeno, es el autor del libro Emprende y gana dinero en lo que te apasiona, el cual sirve como una herramienta para aquellos que quieren comenzar o mejorar su negocio. Lo consigues en Facebook e Instagram como CC2 y por su página web cc2creativepr.com. Fredito News es una página dedicada al turismo interno, además de tocar otros temas de interés. Su creador, Cifredo Ayala, siempre le ha gustado visitar diferentes lugares para disfrutar de la gastronomía y áreas de interés. Lo consigues en Facebook e Instagram como Fredito News. Crisol es una banda de Puerto Rico establecida desde marzo del 2014, cuyo género es el rock latino. Después de tocar en diversas bandas, se reúne con el fin de producir su material original, mezclando así sus pasiones, energía y vivencia, haciendo una química precisa y exacta de rock en español, logrando un sonido y ritmo sutil, diverso, fuerte y destellante. Su instinto musical se pasea por su matriz atrevido en cada uno de sus acordes y letras. Para más información pueden contratarlo al 787-472-4063. InnoGuía PR es un nuevo concepto de guía telefónica. Su creador, Pablo Adán, busca el promocionar a pequeños y medianos comerciantes en el ámbito del mercadeo digital a través de toda la isla, Estados Unidos y Latinoamérica.
Además del mundo digital, es una alternativa comercial el cual ofrece servicios de fotografía, diseño gráfico, producción de videos y una escala de productos que van desde el ámbito del mundo de las comunicaciones hasta la asesoría del mundo digital. Lo consigues en Facebook e Instagram como Inoguía PR, además de su página inoguiapr.com. El DoCow. El DoCow es un programa dirigido a discutir y analizar los eventos más destacados en el ámbito deportivo. Consíguelos por Facebook, Instagram, Apple Podcast y Spotify como el DoCow Podcast.